los resultados del comportamiento del índice de precios al consumidor en Colombia reflejan una variación mensual del 1% o de 100 puntos básicos que corresponde a una inflación que en este caso es 1.89 veces el promedio histórico de las inflaciones que hemos observado en el mes de marzo entre 2016 y 2021. La inflación año corrido en el primer trimestre del año se ubica en un 4,36%, que es casi 3 veces el referente de los 3 primeros meses que habíamos observado en 2021. Y finalmente, la inflación anual que habíamos oficializado en febrero en el 8,01% llega a ser del 8,53%. El 52% de esa inflación está explicado por los alimentos consumidos al interior del hogar. Y más precisamente el 20% de toda la inflación del mes de marzo está explicado por 4 productos que casi aproximadamente explican los mismos puntos porcentuales, que son el arroz, las frutas frescas, la leche y los huevos. Adicionalmente, a ese 52% que aportan los alimentos consumidos al interior del hogar, observamos que los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios llegan a explicar casi una quinta parte del comportamiento de la inflación, en donde los arriendos están explicando el 8% de la inflación mensual, la electricidad el 5% y el acueducto están explicando en su conjunto aproximadamente el 6% de la inflación mensual. Y en tercer lugar, la división de restaurantes y hoteles, vemos como el corrientazo explica el 10% de la inflación mensual que nosotros estamos observando en el mes de marzo de 2022. Finalmente, cuando nosotros queremos entrar a descomponer el aporte de las diferentes divisiones de gasto en el 8,53% de inflación anual, pues rápidamente observamos cómo prácticamente la mitad de esa inflación, un poco menos, está explicada por los alimentos consumidos al interior del hogar, que corresponden a 4,07 puntos porcentuales. Para concluir, en el año completo, nosotros seguimos viendo a 5 productos que están explicando casi la tercera parte de la inflación anual del 8,53%, que son el corrientazo, la carne de res, la electricidad, la papa y el pollo. Mientras tanto, en la inflación mensual del 1%, aproximadamente el 30% de la inflación están explicados en marzo de 2022 por el corrientazo, el arroz, las frutas frescas, la electricidad y los productos de limpieza, lo cual resalta que en los últimos meses el arroz y los productos de limpieza han tenido un escalamiento importante de sus precios al consumidor final. Tenemos que resaltar que frente al 1% nacional es Medellín quien tiene la mayor inflación mensual con el 1,45% debido a los incrementos más importantes en las tarifas de acueducto y alcantarillado en relación con el promedio nacional, y Bogotá es la ciudad que menos vio encarecidos sus precios al consumidor final con una inflación del 0,76%. Finalmente, cuando queremos descomponer el 8,53% de inflación anual, seguimos viendo a Santa Marta como la ciudad con mayor inflación con un 12,63% y nuevamente Bogotá como la ciudad con menor inflación, en este caso con un 7,34%. Vemos que los hogares en situación de pobreza leen esta inflación del 8,53% como una inflación del 10,46%. Mientras tanto, los hogares de ingresos altos leen esta inflación del 8,53% como una inflación casi 2 puntos por debajo de ese promedio correspondiente al 6,72%. Con lo cual, seguimos viendo que dado que vemos una inflación de alimentos, una inflación de corrientazo y una inflación de servicios públicos, pues son los hogares en situación de pobreza los que ven más incrementados sus precios en relación con los hogares de ingresos altos en el país.